La nieve no caía, aplastaba. Cada copo descendía como una sentencia silenciosa sobre el bosque congelado, cubriendo huellas, borrando caminos y apagando cualquier señal de vida. En medio de ese desierto blanco, un lobo avanzaba arrastrando una de sus patas traseras, dejando una línea irregular que el viento intentaba borrar sin descanso. No era el más fuerte, nunca lo fue. Su cuerpo era más delgado, su pelaje menos espeso, su mirada menos desafiante. Y en una manada donde la debilidad no se tolera, eso era suficiente para marcar su destino mucho antes de que llegara el invierno. Días atrás lo habían rodeado. No hubo pelea real, solo miradas, gruñidos bajos, y luego el silencio. La manada decidió, y en la naturaleza, una decisión colectiva es más fría que cualquier tormenta. Fue expulsado sin sangre, pero condenado igual. Ahora, el hambre lo devoraba desde dentro. No como un dolor agudo, sino como un vacío que crecía, lento, constante, inevitable. Cada paso era más pesado que el anterior, y cada respiración se convertía en vapor que desaparecía en el aire helado como si nunca hubiera existido. Y mientras el bosque entero parecía observar su caída, el lobo comprendió algo brutal. No iba a sobrevivir por ser fuerte. Iba a sobrevivir si lograba resistir más que la propia muerte. Bienvenido a Crónicas de Animales Salvajes, donde la naturaleza no perdona errores y la supervivencia no es un derecho. Es una lucha constante contra todo lo que te rodea. Hoy vas a entrar en uno de los escenarios más implacables del planeta. Un invierno donde el frío no solo congela la piel, sino también las oportunidades de vivir. Esta no es la historia de un líder, ni de un cazador perfecto. Es la historia del más débil, del que siempre iba atrás, del que comía último, del que nadie defendía cuando los gruñidos llenaban el aire. Y cuando la escasez llegó, fue el primero en ser descartado. Pero hay algo que la naturaleza nunca puede medir con precisión: la resistencia. Antes de continuar, quiero que formes parte de esta historia. Suscríbete ahora para no perderte más relatos intensos como este. Deja tu like si sientes esta narrativa y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esto. Quiero leerte. España, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Dime desde dónde estás. Este canal crece contigo. Ahora respira profundo. Imagina el frío cortando tu piel, el hambre vaciando tu cuerpo, el silencio del bosque donde nadie viene a ayudarte. Y aún así, seguir avanzando. El momento en que lo expulsaron no tuvo violencia visible, pero fue más brutal que cualquier pelea. La manada se detuvo al borde de un claro cubierto de nieve endurecida, y uno por uno comenzaron a mirarlo. No con furia, sino con decisión. Esa clase de mirada que no deja espacio para discusión. El lobo más grande avanzó primero. Su pelaje era grueso, su cuerpo compacto, su respiración firme. No gruñó fuerte, no lo necesitaba. Un sonido bajo, profundo, fue suficiente para dejar claro que la decisión estaba tomada. El lobo débil bajó la cabeza, pero no en señal de sumisión total, sino de comprensión. Sabía lo que estaba ocurriendo. Lo había visto antes con otros. Siempre ocurre igual. Cuando la comida escasea, la manada se vuelve matemática. Uno menos significa más posibilidades para los demás. Dio un paso atrás, luego otro. Nadie lo siguió. Nadie intentó detenerlo. Simplemente dejaron de mirarlo. Y ese gesto fue peor que cualquier ataque, porque en ese instante dejó de existir para ellos. Se giró lentamente y comenzó a caminar hacia el bosque. No miró atrás,
no por orgullo, sino porque ya no había nada que ver. El viento levantó nieve a su alrededor, cubriendo rápidamente sus huellas, como si el mundo mismo quisiera borrar su historia. Y así, en silencio absoluto, comenzó su lucha. El bosque no ofrecía refugio, solo silencio. Un silencio pesado, espeso, como si el propio aire estuviera congelado junto con todo lo demás. El lobo avanzaba entre los árboles cubiertos de hielo, sintiendo cómo cada paso hundía sus patas en la nieve profunda, obligándolo a gastar más energía de la que su cuerpo podía permitirse. El frío no era solo una sensación externa, era algo que se filtraba lentamente bajo la piel, endureciendo los músculos, volviendo torpes los movimientos y debilitando la voluntad. El hambre ya no era una molestia, se había convertido en una presencia constante, un vacío que lo acompañaba en cada respiración. Su estómago llevaba días sin recibir alimento real, y su cuerpo comenzaba a consumir lo poco que le quedaba. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje, y su andar, antes ágil, ahora era irregular, inestable, como si cada paso pudiera ser el último. Se detuvo al percibir un sonido leve, casi imperceptible. No era el viento, no era la nieve cayendo, era movimiento. Bajó el cuerpo instintivamente, ignorando el dolor en su pata, y dirigió la mirada entre los árboles. A lo lejos, una silueta pequeña se movía con cautela. Un conejo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. La caza no era una opción, era una necesidad inmediata. Avanzó lentamente, controlando su respiración, utilizando cada sombra del bosque como cobertura. Pero el problema no era la técnica. El problema era su estado. Cuando finalmente se lanzó, su cuerpo no respondió como antes. El salto fue más corto, más lento. El conejo reaccionó en una fracción de segundo y desapareció entre la nieve, dejando al lobo solo, jadeando, sintiendo cómo el esfuerzo le robaba más energía de la que podía recuperar. Permaneció inmóvil durante varios segundos, mirando el lugar donde su oportunidad había desaparecido. No había frustración visible, solo una comprensión fría y directa. Si no lograba cazar pronto, no sobreviviría. Entonces levantó la cabeza lentamente y observó el cielo gris que comenzaba a oscurecerse aún más. La tormenta venía. El viento llegó primero. Un soplo bajo, casi imperceptible, que en cuestión de minutos se transformó en una fuerza implacable que barría la nieve con violencia. El bosque comenzó a desaparecer detrás de una cortina blanca, y la visibilidad se redujo a pocos metros. El lobo no podía seguir avanzando sin rumbo. La tormenta no solo desorienta, destruye. Podía perder completamente la noción del terreno y terminar caminando en círculos hasta caer por agotamiento. Necesitaba refugio. Comenzó a buscar entre los árboles, moviéndose con dificultad, hasta encontrar una pequeña formación rocosa, parcialmente cubierta por nieve. No era una cueva profunda, pero ofrecía algo crucial: protección contra el viento directo. Se arrastró hasta el interior, encogiéndose para conservar calor. Su respiración era irregular, y su cuerpo temblaba sin control. El frío ahora sí estaba ganando terreno. Durante horas, la tormenta rugió afuera como una bestia invisible. El sonido del viento golpeando los árboles, el crujido de las ramas y el constante arrastre de nieve creaban una atmósfera opresiva, como si el mundo entero estuviera siendo triturado. El lobo cerró los ojos por momentos, no para dormir, sino para conservar energía. Sabía que dormirse profundamente en ese estado podía ser el final. Tenía que mantenerse
en un límite frágil entre descanso y alerta. Y en medio de ese caos blanco, algo cambió dentro de él. No en su cuerpo, en su mente. Por primera vez desde que fue expulsado, dejó de pensar como parte de una manada. Ahora estaba completamente solo. Y eso significaba que debía adaptarse o desaparecer. Cuando la tormenta finalmente comenzó a ceder, el mundo había cambiado. La nieve cubría todo por completo, borrando rastros, ocultando caminos y transformando el bosque en un territorio desconocido. Pero para el lobo, aquello no era una desventaja, era una oportunidad. El hambre seguía allí, más fuerte que nunca, pero ahora su mente estaba más clara. Ya no podía depender de la fuerza o de la velocidad. Tenía que usar algo diferente. Paciencia. Avanzó lentamente, observando con más atención que antes, escuchando, analizando cada sonido, cada movimiento del viento, cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido, ahora se convertía en información valiosa. Fue entonces cuando detectó algo distinto. No era una presa rápida, era más lento, más pesado. Un animal debilitado. Siguiendo el rastro, encontró finalmente a un ciervo joven atrapado parcialmente en la nieve profunda. El animal intentaba liberarse, pero cada movimiento lo hundía más. El lobo no atacó de inmediato. Esperó, observó, midió el momento exacto, y cuando lo hizo, no falló. El ataque fue preciso. No rápido, no impulsivo, calculado. El lobo utilizó el estado del ciervo a su favor, atacando en el ángulo correcto, evitando gastar energía innecesaria. Fue una lucha corta, pero intensa. Cuando finalmente el ciervo cayó, el lobo permaneció inmóvil unos segundos, como si necesitara confirmar que aquello era real. Luego comenzó a alimentarse con una urgencia contenida, recuperando poco a poco la energía que había perdido. Cada bocado era más que comida. Era tiempo, era vida. Por primera vez desde su expulsión, su cuerpo comenzó a responder de manera diferente. El temblor disminuyó. Su respiración se estabilizó. Su mirada cambió. Ya no era el más débil de la manada. Era algo distinto, un sobreviviente. Y mientras el sol comenzaba a asomar entre las nubes, iluminando el bosque cubierto de nieve, el lobo levantó la cabeza, atento, alerta, listo para lo que viniera. La naturaleza no recuerda a los débiles, pero tampoco recuerda a los fuertes. Recuerda a los que se adaptan. El lobo no regresó a su manada. No necesitaba hacerlo. Había aprendido algo que muchos nunca comprenden. La fuerza no siempre viene del cuerpo. A veces nace en el momento en que decides no rendirte. Y en ese mundo congelado, donde cada error cuesta la vida, el lobo más débil había logrado lo imposible: seguir viviendo.